Listo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me presento, soy el doctor Gustavo. Vamos a hablar ahorita de principios y técnicas de cirugía vitreoretiniana. Este es un tema que pues es complejo hasta cierto punto, sí, obviamente hablando desde el punto de vista de lo que implica, ¿no? Una cirugía. Pero además es un tema, digamos, complejo para dar en una clase. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a abordar un poquito los principios, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas utilizamos? El instrumental, más o menos un abordaje clásico de la cirugía, pero no me dejarán mentir los doctores aquí de retina presentes, que pues muchas veces ya hasta que se está dentro de la cirugía ya se sabe qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser el abordaje? Si se va a hacer primero un paso o luego se va a hacer otro paso y no necesariamente como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, pues nada más importante que nos llevemos ese mensaje el día de hoy a casa, ¿no? Ahorita vamos a platicar de los principios básicos, los pasos en general que se tienen que hacer, pero saber que esto no es una regla escrita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito primero acerca de la... Ya, ahí está. Primero, pues una pequeña definición que nos da el libro, el Janov, en términos muy generales, para no leerla toda, pues es una cirugía intraocular que nos va, mediante la extracción del vítreo, permitir hacer después otros abordajes, como puede ser procedimientos que nos ayuden a reparar la retina o patologías maculares, que nos ayuden a extraer tejido o material extraño, o sea, cuerpos extraños provenientes de traumatismos o de otras cirugías intraoculares, como que, pues, como la catarata, cuando tenemos una ruptura de cápsula posterior, y también para introducir medicamentos terapéuticos, dispositivos o otros medios de taponamiento en el ojo. Entonces, esa es más o menos la definición de la vitrectomía. Un poquito manera de introducción, en 1970 está descrita la primera vitrectomía hecha por Makemer y Parel. Ellos introducen un primer instrumento para cortar el vítreo y esto lo hicieron en un paciente que tenía un hemovítreo antiguo, un paciente que tenía una retinopatía diabética proliferativa. En aquel entonces, en los principios de la vitrectomía, esta estaba reservada exclusivamente para ojos ciegos, ojos que ya no tuvieran un buen pronóstico visual o pues mejor dicho ningún pronóstico visual y se pudiera entrar digamos con confianza o sabiendo que ya no se le iba a hacer más daño al paciente con la cirugía. Hoy en día es la segunda cirugía más frecuentemente realizada dentro de la oftalmología, después por supuesto de la facomulsificación de cristalino y como objetivos principales tenemos pues ya sea mejorar, restaurar y o conservar la agudeza visual, que este es un paso fundamental con los pacientes porque esto es lo que nos dice el libro, pero nosotros por experiencia sabemos que la mayoría de las veces, muchas veces, no se mejora la agudeza visual. Por el contrario, incluso se corre el riesgo de que disminuya un poco. Entonces es importante que esto siempre lo platiquemos con el paciente y se lo dejemos en claro. Y otra de los objetivos pues es preservar el órgano, ¿no? Hacer que el eliminar principalmente zonas de tracción internas del ojo no causen un mayor daño, un desprendimiento de retina y toda la cascada de eventos que vienen a continuación con esto. Aquí les dejo una tabla, que esta también la saqué del libro del Janov, con indicaciones de vitrectomía. Como pueden ver, la lista es muy extensa, pero vamos a hablar un poco de lo más común que vemos. En cuanto a retinopatía diabética, pues en la retinopatía diabética vamos a tener principalmente sangrados, hemovítreos y membranas que nos van a generar una tracción o un desprendimiento de retina, que pues esas serían las indicaciones, ¿no? Desprendimientos de retina, que engloba, por supuesto, causas de retinopatía diabética o cualquier otra causa que nos esté causando el desprendimiento de retina. Complicaciones de la cirugía del segmento anterior, lo que decíamos, cuando tenemos una ruptura de cápsula posterior y se nos va algún fragmento de cristalino, si no es que el cristalino completo, inclusive el lente intraocular, puede ser que el lente intraocular caiga a la cavidad vítrea y entonces pues hay que hacer vitrectomía para poder retirarlo. En los traumatismos, pues también aquí va un poquito de la mano lo mismo, ¿no? O sea, reparar los desprendimientos de retina que existan, evacuar hemorragias y todo esto, y cirugía macular, pues principalmente reparaciones de agujeros maculares. Muy bien. En cuanto a la evaluación preoperatoria, es muy importante que sepamos si el paciente o no es pseudofaco. Esto de entrada porque nos va a cambiar el sitio de incisión del abordaje de la colocación de los trócares. Ahorita más adelante vemos a qué distancia es, pero es importante saberlo, tomarlo en cuenta. Si se pudiera llegar a saber el tipo de lente intraocular que tiene ya implantado el paciente, si es hidrofílico o hidrofóbico, esto también para saber
Pues pienso yo, a reserva de lo que también ahorita comentan al final los doctores, que no es tanto por que esto vaya a cambiar el tipo de técnica quirúrgica, sino que vas a esperar después de lo que tú ya sabes que hiciste durante la vitrectomía. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de sustancias que se pueden llegar a utilizar, llámese gas, silicón, perfluorocarbono, pues estos pueden llegar a tener una opacificación del tipo de lente intraocular, ¿no? Entonces, pues obviamente no es como que vamos a decir, ah, no, pues como el paciente tiene un tipo de lente intraocular hidrofóbico, pues no le voy a poner silicón, ¿no? Bueno, pues no, no va a ser el caso, pero sí saber qué esperar después. Es importante saber si el paciente tiene o no ya un desprendimiento de vítreo posterior, también esto para el abordaje quirúrgico, saber si se tiene que realizar o no al momento de la vitrectomía. Y esto también es importante para la cirugía, como los agujeros maculares, ¿no? Saber si ya hay una zona de tracción por el vítreo posterior. Tenemos que echarnos mano de estudios complementarios, como es la tomografía de coherencia óptica, el OCT, esto para evaluar si hay sangrados dentro de la retina, a qué nivel están, importantísimos en los agujeros maculares para saber qué tipo de agujero macular es, qué extensión tiene, y por supuesto una ecografía. Hacer la ecografía, pues cuando no tenemos transparencia de medios, ¿no? Ya sea por un cristalino muy opaco o por un hemovitro que no nos permite ver absolutamente nada. Rápidamente, en cuanto a la anestesia, pues bueno, la anestesia es completamente local. Sí se puede echar mano de una ligera sedación, pero hablando del ojo específicamente, pues la anestesia es local. Se pueden colocar bloqueos retrovulvares, perivulvares o bloqueos subconjuntivales, ¿no? Como los vemos ahí en las imágenes. La aguja de arriba sería el tipo de abordaje del bloqueo perivulvar, que bueno, puede ser arriba o abajo, eso es indistinto obviamente, ¿no? Nada más para que vean ustedes la profundidad, hasta dónde llega el bloqueo perivulvar y vemos ahí en la aguja de abajo hasta dónde llega el bloqueo retrovulvar. ¿Mande? ¿No se recomienda su conjuntival? Ah, ok. No va a ser suficiente. Ok, gracias, doctor. Y pasando ahora sí un poquito a los instrumentos, pues en primer lugar vamos a hablar de los sistemas de visión. Vamos a tener básicamente dos sistemas de visión, los que conocemos como de contacto y los no contacto, que también pueden recibir el nombre de sistemas de visión directos o indirectos. Los directos serían los de contacto y los indirectos los que no llevan contacto. Aquí vemos en la primera imagen, la que está con la letra A, ahí estaríamos hablando de un sistema de visión de contacto. Y no sé si alcancen a ver que se ve como una mano está ahí sosteniendo el equipo. ¿Por qué? Porque se necesita que el ayudante esté sosteniendo el lente y que esté haciendo contacto y que lo vascularice un poco para dar visión a las diferentes zonas de abordaje dentro de la retina. El que utilizamos un poquito más frecuentemente, al menos yo en lo personal, la verdad, nunca me ha tocado ver aquí en la residencia que se use uno de contacto. Casi siempre el que se usa y el que hemos visto más frecuente es el que es de no contacto, que es la otra imagen, la que está con la letra B, el cual, pues, como su nombre lo dice, obviamente no da contacto, ¿no? Puede dar un poquito más de área de visualización, menciona eso la literatura, pero pues sacrificas un poquito el zoom, digamos, ¿no? El aumento. Por el contrario de los de contacto, que puede reducir un poquito más el campo de visión, pero vas a tener una visión un poquito más a profundidad. Luego vamos a hablar de los vitreotomos, que es una de las herramientas principales. Para hablar de los vitreotomos, pues también podemos hablar un poquito de historia, ¿no? Antes, cuando comenzó la cirugía de vitrectomías, con estas herramientas empezamos usando un calibre de 20G o 20 Gauge. Con el paso del tiempo, estos se han ido haciendo más delgados y entonces hoy en día ya tenemos calibres como el 27. Aquí podemos ver en la imagen que es la imagen de arriba, ahí están los diferentes vitreotomos, está el 23, el 25 y el 27. Cada empresa tiene su propio código de colores para saber qué tipo de calibre tiene. Y estos vitreotomos a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando cada vez más y entonces no solamente se han podido ir haciendo más delgados, que la principal ventaja que tiene de que sean de un calibre menor, pues es que las esclerotomías, el sitio por donde vamos a introducir los instrumentos, pues ya logra ser autosellable, ya no se tiene que poner algún punto o hacer alguna otra maniobra para que no haya ninguna fuga de líquido. Otro de los avances que se ha tenido, o puede ser una variación, digamos, de las puntas del vitreotomo, es que estas pueden ser biseladas. Y como podemos ver en la imagen, la punta del lado izquierdo, que es la biselada, esta puede entrar en mayor contacto con el tejido intraocular y esto va a hacer que sea más fácil que acceda a otras zonas, principalmente zonas un poquito más periféricas,
y que pues haga un mayor corte. Aquí vamos a hablar también un poquito acerca de las características de la punta. La forma en la que cortan los vitreotomos es con un efecto, digamos, como de guillotina. Es un tubo que por dentro tiene ese mecanismo como de guillotina, por así decirlo, que cuando sube va a hacer un primer corte. En el lado derecho de la primera imagen, ahí podemos ver cómo eran antes los tipos de cortes, que solo se hacía un solo corte. Cuando subía este mecanismo como de guillotina, hacía el primer corte, y cuando regresaba, pues no tenía filo del otro lado, ¿no? Nada más se quedaba ahí abierta la boquilla para que se fuera ahí la zona por donde se hacía el aspirado, y hasta que volvía a subir esa guillotina, hacía ya un segundo corte. Hoy en día ya funcionan un poquito diferente, y esta característica es la que principalmente hace que podamos tener mayores velocidades de corte. Hoy en día estamos hablando que tenemos velocidades de corte de entre 10.000 y 20.000 cortes por minuto, que pues si hacemos una cuenta más o menos rápida son como entre 150 o 300 cortes por segundo, ¿no? Son para que dimensionemos la velocidad a la que funcionan estos instrumentos. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver que cuando está abierta esta boquilla, cuando sube, hace un primer corte con el filo de este lado. Y luego cuando regresa, aquí vamos a ver que tiene otra zona de corte. Y entonces ese doble mecanismo de corte es lo que hace que cuando está subiendo y bajando, pueda hacer los dobles cortes. ¿Y por qué es importante mencionar esto de las velocidades de corte, ¿no? Bueno, porque sabemos que a menores tasas de corte, a menores velocidades de corte, hay un mayor movimiento retiniano, como podemos ver en la imagen de la derecha, en la parte izquierda de la imagen. Ahí vemos el ejemplo de una baja tasa de corte, como la retina está en movimiento, y eso puede hacer que haya una mayor atracción hacia la punta del vitreotomo. A diferencia de cuando tenemos una alta tasa de corte, que al tener esa mayor velocidad de corte hay una menor atracción de líquido, de fluídica, y entonces eso hace que haya una mayor estabilidad retiniana. Hablando un poquito también de la endoiluminación, antes cuando se comenzaban con las cirugías, los focos, la luz estaba dada por un foco de halógeno, que esto pues obviamente ha avanzado. Hoy en día se usan más luces de xenón. Estas luces de xenón, entre sus ventajas, están que dan una menor emisión de calor, que van a dar una iluminación más uniforme y que también tienen una mayor durabilidad, ¿no? Dura un poquito más la sonda con una buena iluminación. Otros instrumentos, pues aquí vamos a tener pinzas y tijeras, que estas principalmente van a ser utilizadas para hacer cortes de membranas, manipulación de las membranas. Y ahí también les puse las ondas de endoláser. Estas pueden ser rectas o curveadas, como podemos ver ahí en la imagen. ¿Y para qué son curveadas? Pues para tener también acceso a zonas más difíciles para dar el láser, ¿no? Como lo puede ser la retina periférica. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito acerca de la técnica en general, como de generalidades, antes de ir por paso. Vamos a tener que realizar una colocación de 3 accesos vía pars plana, recordando que el cuerpo tiene la pars plicata y la pars plana. Entonces, por la pars plana es por donde se va a hacer el acceso. Este acceso, como les decía hace ratito cuando hablábamos de saber si el estado del paciente era fáquico o pseudofáquico, se va a hacer a 3.5 o a 4 milímetros de esclerocornea. Entonces, entre esos motivos, es importante saber si el paciente ya es fáquico o pseudofáquico. Estos 3 accesos van a ser para colocar la infusión, que la infusión va a estar conectado puede ser una solución marina balanceada o alguna otra solución, para que al mismo tiempo que nosotros estamos retirando vítreo, líquido u otros materiales del ojo, pues al mismo tiempo esa sonda de infusión esté metiendo líquido al ojo y se mantenga el tono intraocular. Otra de las vías de acceso va a ser la de la endoiluminación, y una tercera va a ser para colocar los demás instrumentos, ¿no? El vitreotomo, pinzas, la endodiatermia o el endoláser. Y se puede llegar a colocar una cuarta zona de acceso, que puede ser el famoso candelabro, que estos candelabros habitualmente tienen un calibre de 25 o de 27 G. ¿Cuándo se llegan a colocar estos candelabros? Cuando se requiere uno de mayor iluminación, o 2, cuando se requiere de hacer técnicas bimanuales, o sea que el cirujano con sus 2 manos tenga que estar utilizando 2 instrumentos, puede ser una pinza y una tijera. Entonces ya ahí el ayudante es el que le ayuda con el candelabro para que ilumine por dentro del ojo. La colocación de los trócares, como vamos a ver un poquito más adelante con las esclerotomías, pues tienen que ser hecho con una incisión biselada. ¿Esto para qué? Pues para que la herida sea autosellable.
Y aquí en la imagen de abajo les puse ahí los que son los puntos de acceso típicos de donde se realizan las esclerotomías. Ahí estamos, pues obviamente hablando del ojo izquierdo de un paciente. En, la, en el punto de arriba a su izquierda, o el punto inferotemporal, ahí habitualmente se pone la sonda de infusión. ¿Para qué? Para que, o sea, aunque se mueva el ojo, pues no pegue con el párpado, ya sea obviamente el inferior, o si se pusiera arriba, el superior. Entonces, habitualmente por eso se coloca ahí esa zona. Y inmediatamente abajo, en la zona temporal pues media, ahí más o menos a esa altura se pone la sonda de iluminación, y totalmente del otro lado se pone la vía para ahí acceder con el instrumental, ¿no? Con el vitreotomo, que es pues, el que más se usa. Como les digo, esto obviamente puede llegar a ser personalizado, o sea, no todos los pacientes se les van a colocar ahí los puntos de acceso. ¿Por qué? Pues porque podemos ya tener algún daño en esa zona de la esclera, puede haber también algún daño en la pars plana, o pueden llegar a tener también alguna cirugía filtrante. Entonces, eso también es algo importante a considerar, que si tienen ya una cirugía filtrante, pues obviamente ahí no vamos a ahí no vamos a hacer las esclerotomías. Y ahora sí, vámonos un poquito pasos por pasos para la realización de las esclerotomías. De entrada, pues saber que la esclerotomía es el punto de entrada de las cánulas, ¿no? O sea, es por donde vamos a, a, a poner los trócares, a través de los cuales después vamos a ir colocando todo nuestro instrumental. Entonces, importante que haya siempre un desplazamiento conjuntival, como podemos ver en la imagen de aquí de arriba, que con una puntita de hisopo se hace aquí en la ilustración. Se recorre la conjuntiva para poder colocar entonces ahí el trócar. ¿Y esto por qué es importante? Para que así la herida se ayude a que sea autosellable. Al momento de que ya retiramos el trócar y la conjuntiva regresa a su lugar, pues entonces ya no queda el hoyito por donde se hizo la esclerotomía, sino que la conjuntiva sana, la conjuntiva que no fue tocada, queda cubriendo la esclerotomía, y esto ayuda a que no haya ninguna fuga. Y también el libro mencionaba que esto puede llegar a ser hasta cierto punto un factor de protector eh, para endoftalmitis. ¿Por qué? Porque al quedar bien cubierta la esclerotomía, pues entonces no hay riesgo de que se vaya directamente adentro del globo intraocular, pues cualquier patógeno, ¿no? A través como de algún fluido, como lo puedes llegar a ser la lágrima. Y aquí en la imagen de abajo estamos viendo cómo debe de ser la incisión. El libro en Ryans recomienda que la incisión sea uniplanar, o sea, que no se haga corrección de entrar tantito angulado y luego hacer una corrección, sino que de una sola se llegue directo hacia la cámara vítrea, que esta angulación tiene que ser aproximadamente de 30 grados. Es lo que comentábamos, ¿no? Que la herida sea autosellable. ¿Cómo se va a lograr que sea autosellable? Pues haciendo un túnel escleral largo, ¿no? Entre más largo sea ese túnel escleral, que eso va a estar dependiendo de la angulación, más autosellable va a ser la herida. Nada más que aquí hay que tener cuidado de no hacerlo demasiado largo, porque si se puede llegar a pasar que entonces al momento ya de poner la sonda de infusión, no se llegó tal cual hasta la cavidad vítrea, nos quedamos preretinal, y entonces podemos tener una efusión nubial o crear un otro desprendimiento de retina, ¿no? Si no está bien colocada la sonda. Bueno, ahora un poquito acerca de la vitrectomía. Como les decía, esto puede ir variando dependiendo de las características del paciente, o sea, qué paso de la vitrectomía se hace antes o después, pero en términos muy generales, primero tenemos que realizar la vitrectomía central, o la vitrectomía del vítreo nuclear, como también se le puede llegar a conocer. Luego se tiene que hacer, si no tiene ya el paciente un desprendimiento de vítreo posterior, ese tiene que ser realizado. ¿Para qué? Pues para poder seguir obviamente aspirando todo el vítreo y que no quede nada de vítreo y de hialoides. Después se hace un rasurado del vítreo periférico. Y por último, si es que las hay, pues hacer el manejo de las membranas epirretinianas. Aquí no nos quedemos con el concepto de membrana epirretiniana de la patología, ¿no? O sea, sino de los diferentes tipos de membranas que se pueden llegar a generar. Dicho eso, pues vámonos con el manejo de estas membranas. Estas membranas pueden ser divididas en membranas fibrovasculares o membranas no vasculares. Las fibrovasculares son las que habitualmente aparecen en pacientes con retinopatía diabética. Estas son membranas que, como lo dice su nombre, pues sí tienen vasos, ¿no? Son membranas que pueden llegar a sangrar. Las membranas no vasculares son las que vamos a llegar a ver en patologías como proliferación vitreoretiniana, o en membranas o póker macular, por así decirlo, y con otro nombre, para que no nos confundamos ahorita con los términos. Y la forma de llegar a quitar estas membranas puede ser con tres técnicas. Puede ser con pelamiento o peeling, como se le conoce más frecuentemente,
por segmentación o por delaminación, que aquí vamos a ayudarnos de herramientas como pinzas o tijeras, como lo vemos en la imagen de abajo. Las pinzas levantan, sostienen ligeramente esa membrana y ya la tijera realiza el corte, ¿no? Realiza la segmentación y la delaminación. También dentro de los pasos de la cirugía, pues nos vamos a ayudar del uso de tinciones intraoperatorias. En un principio, en la cirugía intrarretiniana, se llegó a utilizar el verde indocianina, que tenía una buena captación, o sea, pintaba bien los tejidos internos, como la membrana limitante interna. Sin embargo, se vio que llegaba a ser fotosensible y que daba planos de decisión más profundos. Y entonces, con el paso del tiempo, se ha hecho la transición a, como hoy en día, usar el azul tripano, que es la imagen de arriba. Aquí vemos cómo se está haciendo una limitorrexis con ayuda de esta tinción. Y también nos podemos llegar a hacer, podemos llegar a ayudarnos con la tinción a través de triamcinolona. La triamcinolona va a teñir bien el vítreo. Entonces, se aplica la triamcinolona y el tejido que se ponga blanquecino, que haga la captación de triamcinolona, va a ser el vítreo. Esto para ayudarnos a hacer más fáciles la vitrectomía y para quitar también o sea, quitar completamente la hialoides. Bueno, también dentro de los pasos de la vitrectomía, pues está el uso de sustancias como lo es el perfluorocarbono. El perfluorocarbono es una sustancia que puede estar tanto en estado líquido como en estado gaseoso. En este caso, para la cirugía retiniana, pues vamos a usar el que es el líquido, que de hecho también es otro de los nombres por el que lo conocemos, el líquido pesado, ¿no? El más utilizado de los perfluorocarbonos es el perfluoro N-octano. Este es utilizado principalmente por su baja viscosidad y por su alta presión de vapor. El uso que le vamos a dar al perfluorocarbono puede ser para aplanar la retina posterior en desgarros o en agujeros retinianos muy grandes, para expandirlo y entonces alcanzar a tener una mejor zona de visualización y para poder hacer una mejor retinopexia. También se puede hacer uso del perfluorocarbono para hacer drenaje de líquido subretiniano, como lo vemos ahí en la imagen de arriba. Aquí no sé si alcanzan a ver que dice SRF, bueno, pues esto es el líquido subretiniano. Y a medida que se va inyectando el perfluorocarbono, pues va ejerciendo una presión y esa presión es la que va haciendo que salga el líquido subretiniano, ¿no? El tipo de cánula por el cual se va a hacer esto es cánula que tiene como una doble vía, por así decirlo. La vía por la cual obviamente se inyecta, por la cual se inyecta el perfluorocarbono y va a tener también aquí otra pequeña incisión por la cual va a salir, digamos, lo aspirado, ¿no? Que en este caso sería el líquido subretiniano y pues la solución salina balanceada que se está inyectando a través de la cánula de infusión. Otro de los usos que le podemos dar al perfluorocarbono pues es para ayudar a que refloten fragmentos de cristalino, ¿no? Cuando se va un pedazo de núcleo o el núcleo completo, se inyecta un poquito de perfluorocarbono hasta abajo y entonces eso hace que suba el fragmento cristaliniano y ya nos lo podemos comer con mayor confianza en una zona en donde no hay riesgo de que hagamos alguna iatrogenia, ¿no? Alguna retinotomía, una retinectomía. Okay. Bueno, dicho sea de paso, vamos a hablar de la retinectomía, que es otro de los pasos que se puede llegar a realizar en la vitrectomía. Obviamente esto no se hace en toda la cirugía, ¿no? Pero es un paso que sí es importante que conozcamos. ¿Qué es la retinectomía? Bueno, pues es la eliminación total de la retina. Como podemos ver ahí en la imagen, ahí se puede ver cómo el vitreotomo está haciendo aquí un corte y pues obviamente se va a llegar a llevar todo hasta que quede como la imagen de la derecha, ¿no? Que ya ahí tenemos una ausencia total de retina. Eso es la retinectomía. ¿En qué casos se va a realizar? En casos en los que tengamos proliferación vitrorretiniana. La proliferación vitrorretiniana se adhiere muy fuertemente a la retina y es difícil llegar a quitarla sin causar un daño y además, o sea, el que siga existiendo retina, aunque sea retina sana, va a hacer que en esa retina sana prolifere, se aparezca esa proliferación vitrorretiniana, entonces pues se hace la retinectomía. La retinectomía puede hacerse en zonas, o sea, puede hacerse parcial o puede llegar a hacerse los 360 grados de la retina. También es importante mencionar que es importante hacerla al momento de hacer el intercambio líquido-aire. Si se trata de hacer la retinectomía con líquido dentro del ojo, se hace un poquito más difícil. Pueden haber pliegues que dificulten la visualización y que además pues hagan que eso, que hagamos una retinectomía incompleta, ¿no? Aquí les puse una imagen de una retinectomía 360, se alcanza a ver cómo ya no hay absolutamente ninguna zona vascular, como ya está delimitado
por huellas de láser, ¿no? Para que se haga entonces una retinopexia, que sería uno de los siguientes pasos de la retinotomía. La literatura menciona que se debe usar lo menor posible, no en cuanto a que no se haga ese paso, sino más bien la menor cantidad posible, ¿no? O sea, que hasta cierto punto se use la menor cantidad necesaria de láser posible o de frío, ¿no? Porque también podemos hacer criopexia. Pero bueno, eh, por qué usar la menor cantidad al menos de estas sustancias posibles? Porque pues a pesar de que es un paso necesario y que nos ayuda para la cirugía, pues no deja de ser, digamos, un daño hacia el tejido, ¿no? O sea, va a destruir tejido sano. Y esto puede hacer una reproliferación de los diferentes factores de crecimiento que nos llevan a neovascularización, creación de membranas, etcétera. El libro menciona que en retinectomías y en roturas grandes se prefiere hacer una línea contigua de láser. O sea, como se ve aquí, que hay zonas en las que de plano no se ven los puntitos bonitos, ¿no? Sino que está esto dado hecho parejo. ¿Esto para qué? Pues para que haya una zona como más pareja, por así decirlo, del, del, del láser, y esto hace que haya una menor zona de tracción. Ahí vemos en la imagen de abajo, ahí como más bien está sellada la lesión, es una lesión, es ahí una lesión en horseshoe, cómo está rodeada. El número de hileras de láser que se van a dar, pues esto varía. En el libro menciona que se hacen 2 a 3 líneas de láser, pero pues por ejemplo aquí nosotros en nuestra escuela, el doctor Carvajal prefiere dar un poquito más de líneas, ¿no? Llega a dar hasta 7 líneas de láser para rodear las lesiones. Continuando con el tema de la endofotocoagulación, ¿cómo nos va a ayudar la endofotocoagulación en esta cirugía? Bueno, pues esto va a reducir la producción del factor de crecimiento vascular endotelial. Esto lo va a hacer a través de una citocina anti-VEGF, que es el factor de crecimiento derivado del EPR. La endofotocoagulación estimula la creación o la liberación de este factor de crecimiento que va a tener un efecto antiangiogénico, ¿no? Esta se debe, con lo que decíamos, ¿no? Dar alrededor de las roturas retinianas o de las retinotomías, retinectomías. Y el tipo de láser que se va a utilizar es preferentemente un láser diodo verde de 532 nanómetros. La endofotocoagulación es muy importante, sobre todo que nos quedemos con esta idea en los pacientes con retinopatía diabética. Los pacientes con retinopatía diabética es importante que se les dé una buena cantidad de endofotocoagulación para evitar que tengan futuros desprendimientos de retina o futuros crecimientos de vasos anómalos. Y por último, pues vamos a hablar acerca del taponamiento, ¿no? El taponamiento vamos a hacerlo principalmente con 2 sustancias diferentes. Uno con el gas o 2 con el aceite de silicona. Cuando hablamos de gas, no necesariamente vamos a utilizarlo para tapar algún agujero, pero puede ser también utilizado para alisar los pliegues que se lleguen a producir en la retina por alguna otra patología. Cuando sí lo utilizamos para tratar de hacer un mejor sellamiento de agujeros, pues van a ser agujeros que sean superiores y o posteriores. Y esto va a ser en ayuda de posición, ¿no? Que se le va a dar al paciente. Cuando le pedimos que se quede totalmente sentado o incluso con la cabeza hacia abajo. ¿Para qué? Para que el efecto del gas, la burbuja del gas que se va a ir hacia arriba, pues mantenga ahí presionada la retina contra la coroides, ¿no? Y haga pues como una retinopexia mecánica hasta cierto punto, por así decirlo. Vamos a hablar acerca de 2 diferentes tipos de gases, que va a ser el hexafluoruro de azufre, que este es el famoso SF6. Este es el que va a durar menos en el ojo, va a durar en promedio antes de que se reabsorba 10 a 14 días. Y tenemos por otro lado el perfluoropropano, que este va a durar un poquito más de días, este va a durar hasta 2 meses. Este es el C3F8, que luego en las notas vemos que nada más se le pone así, entonces para que conozcamos bien el nombre. En la imagen de aquí de arriba estamos viendo cómo se va a hacer la inyección del gas. El gas debe de ser colocado a través de la cánula de infusión. A través de una cánula de aspiración se va a colocar aquí muy cerca del nervio óptico de esa cánula y a través de ahí se va a ir sacando el aire, se va a hacer un intercambio aire-gas. Entonces, al mismo tiempo que se está sacando por aquí el aire, por la cánula de infusión, por ahí se está metiendo el gas que hayamos seleccionado, ¿no? Y es importante que se haga esto a un ritmo relativamente lento, que no se haga muy rápido el intercambio. Y luego vamos a hablar un poquito del aceite de silicona. El aceite de silicona, este es de larga duración, lo podemos dejar por mucho tiempo en los pacientes. Aquí en la escuela del doctor Carvajal no se retira antes de los 6 meses, si mal no recuerdo. Pero bueno, o sea, se puede dejar largo tiempo ahí en el ojo. Incluso hay pacientes en los que ya se les deja
de por vida, y pues nada más se lleva el manejo con hipotensores para que no suba la presión intraocular por el efecto que va a crear ahí el gas dentro del ojo, ¿no? Va a mantener, como mencionábamos hace ratito, la retina contra la coroides para ayudar a que esto nos dé una mejor adherencia retiniana. Y lo que les mencionaba, una de las desventajas o uno de los puntos importantes a saber es que se tiene que extraer posteriormente. Y aquí en la imagen de abajo podemos ver ahí cómo se hace la inyección del aceite de silicona. A diferencia del gas, no se va a hacer por la sonda de infusión, que diga. Por la sonda de infusión ahí se va a estar metiendo aire, y al mismo tiempo que se está metiendo para mantener la presión ese aire, al mismo tiempo se va a inyectar el aceite de silicona. ¿Y hasta dónde se mete el aceite de silicona? Más o menos hasta el nivel pupilar. Más o menos hasta ese nivel se tiene que hacer se tiene que llenar completamente el globo ocular del aceite de silicona. Hasta ahí los pasos de la vitrectomía. Y ahora pues hablando un poquito de las complicaciones, estas las vamos a dividir en complicaciones intraoperatorias y complicaciones posoperatorias. Las complicaciones intraoperatorias pues pueden ser desde efectos epiteliales corneales por la exposición pues que está teniendo la córnea, hasta desgarros retinianos posteriores, periféricos, hemorragias, pues obviamente cualquier cosa que pueda llegar a salir mal durante la cirugía, ¿no? Y dentro de las complicaciones posoperatorias, pues ahí también pueden ver que la lista es grande. Y de las más importantes que vamos a tener, pues es el aumento de la presión, ¿no? Ya sea pues casi siempre va a ser por los medios de taponamiento que utilizamos, principalmente el silicón, ese que más llega a subir la presión intraocular del ojo. Obviamente también podemos llegar a tener desprendimientos o desgarros secundarios, ¿no? Que sean después de la operación. Entonces les dejo aquí esta tablita para que la lean con detenimiento más adelante. Y pues, por mi parte sería todo. No sé si tenga alguien alguna pregunta, alguna aportación. ¿Qué más, Terú? Tenemos que tomar en consideración el calibre que vayamos a usar, ya que pues entre más pequeño, más grande salga, pues mayor flujo puede entrar o salir del ojo. Y si no tenemos bien conectadas nuestras cánulas de infusión, pues podemos causar complicaciones dentro de la misma cirugía. De los de sistemas de visión, de contacto o no contacto, yo la verdad tampoco había visto utilizar algún tipo de contacto hasta el mes pasado que me tocó un doctor y me comentaba que pues depende mucho del tipo de microscopio que estés usando también, porque no todos los microscopios cuentan con sistema de inmersión y pues si necesitas hacer una cirugía, pues por así decirlo de urgencia, pues puedes siempre usar un lentecito. Los lentecitos pues son lentes que se esterilizan constantemente, están hechos de materiales especiales para que estos los puedan meter al satín sin problema, y estos cuentan con diferente magnificación. Entonces sí cambia un poquito más la cirugía de retina cuando estén usando con el lente de contacto a versus no contacto, porque pues estás visualizando de manera diferente. Y creo que era todo lo que preguntamos. No sé que hecho de diferentes retinólogos es que siempre cuando se mandaba en el puerto, cuando te echan la infusión, es bien importante pues, realmente visualizar que sí es la captativa, que si conecta el puerto de infusión y no penetra la enfermedad física, pues va a tener toda la red. Si se ha escuchado ese las rutas que se utilizan son de 110, hay uno de 110 y una de 150 grados que porque nada más un solo error, ¿no? No se encontró la información. Sí, eso me faltó mencionar, ¿no? Que dentro de las
dentro de o sea, independientemente de que sea normal de contacto, estos pueden ser de campo más o menos amplio. O sea, esto no es nada más exclusivo de si eso de no contacto, ¿no? Sí, sí, válido eso. Porque una vez me hicieron esa pregunta y no supe bien responder. El aceite de silicón usualmente al introducirlo causa una hipermetropía y al sacarlo causa una miopía. Esto por el índice de refracción que tiene el silicón, creo que es de 0.4 o algo así. Entonces, por eso nos explica muchas veces cuando nosotros le hacemos un auto al paciente que tiene tendencia hacia la hipermetropía y al momento de quitárselo, pues existe este chip, ¿no? Por el silicón. Sí, según yo sí es así, no sé, allá, ¿sí? Ah, bueno, sí, ya. Ahora sí ya es todo. De hecho, sí que claro, pensar de más 6, más 6, para ver si funciona. También hablar un poco sobre la importancia de la identación, ¿no? Para el momento de la cirugía de vitrio y cómo nos podemos apoyar, por ejemplo, ahora que he estado arriba, que puedo observar cómo hasta con el candelabro pueden hacer unos movimientos para poder identar un poco mejor y, y pues acceder hasta la periferia, ¿no? Para atrás. Dale para atrás a la diapositiva, casi al inicio. Atrás, atrás, atrás. Más. No, tampoco. Síguele a la parte donde están colocando los trócares. Ajá. Pues sí, eso está bien. En ese paso muy importante, cuando van a hacer lo de las angulaciones, si van a estar utilizando que sean valvulados o no. Si son valvulados, lo pueden colocar así de manera directa y pues propiamente el trocar les va a ayudar a que durante toda la cirugía pues no les esté jugando ni les esté haciendo ninguna otra alteración. Si no es valvulado, pues sí, va a estar saliendo líquidos a menos de que ustedes les coloquen algún tipo de tapón encima. Eh, Cuando ustedes lo estén colocando y están haciendo ese tipo valvulado, lo tienen que hacer en cierta angulación, más o menos 30 grados, que era lo que mencionabas, y luego pues sí tienes que disminuir y descender. ¿Cuánto es lo que vamos a ir ingresando? Normalmente el trocar pues tiene como una pequeña marca. Cuando ya tenemos esa marca que está hacia adentro, pues decimos, ok, listo, ya aquí ya puedo angular y lo termino de bajar para pues saber que nuestro túnel esté completamente cerrado. Entre más alto es, o sea, 27 gauge, pues puede ser todavía la posibilidad de no hacer cierre con sutura ni nada por el estilo, porque son cada vez más pequeños. Entre más grande, un 23, pues sí, la facilidad de que eso quede pues muy, muy permeable es muy alta, ¿no? ¿Y por qué importante esto? Pues si colocamos gas, pues, y no quedó un buen sellado, pues se salió todo el gas, ya sea aire, ya sea cualquier tipo de otro gas, o si es silicón, pues todo este silicón va a migrar a la conjuntiva y pues justo el efecto de taponamiento, pues no se va a lograr. Entonces es importante esto de las esclerotomías. Dos, como mencionaba el doctor Gustavo, pues si el paciente ya tiene algún antecedente, llámese de glaucoma, alguna válvula, alguna trave o algún otro procedimiento que le hayan realizado, pues también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Dónde vamos a colocar el trocar? Si ya le han hecho algún tipo de cirugía previa, no vamos a colocar el trocar justo donde ya lo hicieron, sino que nos lo movilizamos un poquito antes o después, pues para no hacer una incisión sobre incisión. Y tres, cuando colocamos el trocar, sí, muy importante, antes de encender la infusión, valorar que este esté completamente pues, adentro de cavidad vítrea. Podemos visualizarlo, pues a través, podemos empujar un poco el trocar y verlo a través de la pupila de que ahí está y pues está libre, porque a veces pues ahí está, pero ahí está antes de la retina y vemos cómo está ahí. Entonces, antes de colocar la infusión, pues sí, verificar esa parte y pues no hacer una iatrogenia nosotros al momento de colocar líquido. Avánzale un poco. Justo eso, ¿no? Pues encendemos la infusión, se llenó y pues ya todo
tenemos toda desprendida la retina. Avánzale un poco más. Sigue, sigue. Aquí, el anterior. En la parte del líquido pesado, cuando estamos colocándolo y tenemos algún tipo de lesión, pues tenemos que marcar dónde están esas lesiones. A veces pues son lesiones que sí se pueden visualizar y hay lesiones que no se pueden visualizar. Idealmente pues sí tenemos que tener un plan de qué es lo que vamos a ir haciendo, como mencionaba el doc. Paso 1, 2, 3 hasta el 10. Pero pues a veces sí vamos haciendo pequeños ajustes en la cirugía. Idealmente ya tenemos un plan de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando ya estamos operando en nosotros y pues en este caso tenemos el agujero hasta aquí arriba, nosotros pues podemos colocar líquido hasta el borde de ese agujero. Si nosotros sobrepasamos ese agujero, pues el líquido va a migrar y se va a ir atrás de la retina y va a ser muy complicado después drenar este líquido pesado. Entonces, tener ese paso en cuenta, ¿no? Si tenemos un agujero, si no tenemos agujero, ya hacemos nosotros la retinotomía o una retinectomía, pues valorar hasta dónde va ese líquido pesado. Hay algunos retinólogos que casi no lo utilizan más aire porque el aire te da la ventaja de que uno se aplana completamente y da más magnificación para poder visualizar más estructuras. No llegamos hasta la hora cerrada, pero sí una angulación de casi 10 a 20 grados más. Entonces esa es la ventaja del aire versus el líquido pesado. La ventaja del líquido pesado es que es pesado y aplana un poco más. Si nosotros incluso con el líquido pesado vemos que todavía hay pliegues pues en toda la retina y todo y no se terminan de aplanar, dos cosas. Hay líquido subretiniano en la parte de abajo. Dos, puede tener memoria ya la retina porque pues lleva años y años o muchos meses con esta alteración. Y en estos casos a veces pues sí es necesario hacer las retinectomías, que pues son pequeños cortes para que sí se vaya a terminar de aplanar esta retina. ¿Ok? Avánzale un poco más. En cuanto a bueno, sí, a la que la sigue, de la endo. En cuanto al láser, son 3 puntos que hay que tener en cuenta acá. El tiempo, luz y láser. Menos es más a veces. Entonces, entre más tiempo estamos dentro de la cirugía, más daño estamos generando nosotros. Entre más láser le estamos dando, más inflamación vamos a estar generando. Y entre más cantidad de luz está dentro de retina, más ¿cómo se llama? Más daño, exacto, fototóxico estamos generando. Hay luces desde halógenas, ya casi no se utilizan, luego se pasó al xenón, pues son las que la gran mayoría lo tienen, y tenemos ahora la LED. Incluso cuando están ustedes realizando la cirugía, ustedes pueden decirles, suban o le bajan cantidad de luz. Entre más cerca están ustedes hacia la mácula, menor cantidad de intensidad de luz tiene que haber. Si ustedes hacen simuladores de retina, incluso ustedes pueden tener pues, una cirugía pues, que la hayan completado y el simulador les puede marcar que por el tiempo, error, por luz, error, por cantidad de láser, error. Entonces ustedes terminaron toda su cirugía, pero salen aplazados en su simulador por esas 3 cosas. Entonces esas 3 variantes sí les va a generar mucho de su evolución de su paciente. Tiempo, láser y luz. Obviamente, pues si hacen injurias y todo eso, que pues no pasa, ¿verdad, doctor? Pues sí va a tener esas repercusiones. Dale un poco más. En cuanto a los taponamientos, acá dice 10 a 14 días el Lexa y el otro, el perfluoro, más o menos 2 meses. Depende a qué dilución se vaya a colocar. Esto puede ser variante. Si lo vamos a colocar en un 10%, en un 12%, un 14% o hasta en un 20%. En base a eso es la cantidad de tiempo que va a durar y en base a pues, nuestra patología es lo que nosotros estamos buscando, cuánto tiempo lo vamos a dejar. Gas puede ser aire también, que esa la utilizamos en pues, casos muy rutinarios, a veces solo para hacer relleno de cantidad de volumen ahí atrás. Cuando quitamos la infusión y el ojo queda un poco hipotónico, puede ayudarnos a eso. Ya si estamos utilizando estos otros gases, sí es muy importante no tener estas fugas, porque si no, pues el gas pues, va a volar. Y pues en cuanto al silicón, pues lo podemos utilizar desde 2 meses, 6 meses o toda la vida. Dependiendo del silicón es la alteración refractiva que nos va a generar. Hay diferentes tipos de silicón. No todos los silicones nos van a generar 3 de hipermetropía, 5, 6 o 7.
Dependiendo qué silicón es el que se le introdujo, es la alteración del error refractivo y el error refractivo que el paciente tenía previamente, ¿no? O sea, no es que todos van a tener un +5, un +7, en su mayoría sí, pero pues hay que tener eso en cuenta. Y lo otro es, al momento de que este paciente nosotros le damos de alta, no de alta, sino que egresamos del quirófano, pues sí, el posicionamiento, ¿no? De la cabeza, qué posición va a tener, si sentado, acostado y todo eso. Porque eso va a ser gran parte, pues, del resultado final de nuestro paciente. Y por último, los cambios de altitud. Si un paciente a ustedes le colocan un gas que se expande, viene siendo estos dos, sí se expande, a diferencia del aire. El aire, pues, no se va a expandir a mayor cantidad. Entonces, estos dos sí. Uno por el tiempo y dos por la altura. Hay una tabla que les va a ir mencionando en cantidad de tiempo qué tanto se expande, que viene siendo más o menos el CF6 2 veces y el otro se viene haciendo casi 4 veces, ¿ok? Y en el tiempo también. Este de acá viene siendo 2 semanas, de 2 semanas más o menos el promedio, y el otro viene siendo casi 6 a 8 semanas. Entonces, para hacérselo fácil, vean el numerito, si es F más tiempo. F menos tiempo. Siempre tratan de buscarle lógica a las cosas, ¿no? Y pues creo que eso, muy buena clase. Avánzale un poco más, creo que, bueno, las complicaciones, pues está todo esto que nos puede pasar, ¿no? Esperemos que no nos pase nada de esto, pero sí. Todo eso le va a pasar. En cuanto a esto, pues sí, importante las intraoperatorias, el manejo que nosotros tenemos que darle a esto. Poder observar qué es lo que nos está pasando dentro del quirófano y poder manejar todas estas complicaciones intraoperatorias. Ya posoperatorias, pues el manejo viene siendo en el consultorio, pero estas de aquí son las que tenemos que dar el manejo agudo. Si se nos está hipotonizando, si vemos que de repente nos está haciendo algún grado de beso coroideo, si vemos que hay líquido subretiniano o que otra alteración está pasando dentro de quirófano. ¿Ok? En cuanto a esto, creo que eso sí ya sería todo con esta clase. Bueno, me gustó. La verdad es que pues se da para estar horas y horas y horas hablando de esto, pero pues muy buena. No sé si todavía tienen chance de poner la anterior. En lo que nos contestamos esta, ponen la otra clase. Dígame, doctora Cáliz. También hay que tener en consideración al momento de poner nuestro gas cuando hay en la zona donde hay un desgarro en todo caso o donde está desprendido, ¿cierto? Claro. Muy bien, bueno, si ya sabemos dónde está el desprendimiento así específicamente, sí, pues hay que movilizarnos, ¿no? No solamente puede ser inferior temporal, puede ser también nasal, nasal inferior, que nosotros podemos colocarlo, o incluso lo podríamos hacer hasta superior, la parte de la infusión. Entonces, ¿por qué? Porque pues si ya tenemos el desprendimiento ahí, ya está bombado y nosotros colocamos la infusión, pues podemos terminar de desprender todo nosotros. Entonces, si nosotros sabemos dónde está, pues sí, hay que modificarnos a eso, ¿no? Que decimos, ok, el uso horario es, no sé, digamos 6, pues no me voy a ir a las 6 a poner el trocar, sino que pues me movilizo. Pero sí, y por eso la parte de la importancia de antes de encender la infusión, ver cómo estamos, ¿no? Porque pues si vemos que está todo bolsado esta zona y vamos a encender, pues terminamos de hacer un desastre nosotros. Okay, pero sí, muy importante eso. Con la parte de las traumáticas, pues el antecedente es trauma, ¿no? El paciente se dio un golpe y pues ahora tiene una baja visual. ¿De qué tipo? Es lo importante que nosotros tenemos que ir indagando. Pues un tema también muy largo. Cada uno de estos temas, pues se puede dar casi una clase completa de estos, ¿ok? Entonces vamos a ir avanzando un poquito rápido, le damos. Con el Conmotion retinae o edema de Berlín, pues este es un paciente que se dio un golpe casi siempre por un accidente automovilístico o pues por motocicleta de aceleración, desaceleración. También puede ser por un deporte, los que practican deportes de alto impacto como kickboxing o cualquiera de todos esos, o que genera un impacto directo al rostro,
¿Como cuál? Pelotas de tenis, pelotas de pádel, pelotas de golf o cualquier otra cosa que les vaya a impactar directamente en la zona de la órbita, que no le genera mayor impacto en el resto del cuerpo, sino que directo al globo ocular. Entonces vemos esto, la imagen, vemos esto, cómo está blanquecino en esta zona. Entonces sí es una alteración de los fotorreceptores y cómo se altera todo esto. El tratamiento es observación y vigilancia y ver que pues no vaya a pasar mayores cosas a futuros. Darle un seguimiento de semanal, luego cada 6 semanas, luego cada 12 semanas y luego ya le podemos ir espaciando para ver que no tenga ninguna otra alteración. Todos estos pacientes, importante, datarnos con todos las ayudas o estudios auxiliares, como cuáles, ultrasonidos, fotografías de campo amplio, OCTs, para ver que no haya ninguna otra alteración y de ser así, pues el manejo de todo en conjunto, ¿no? Entonces, ¿le damos? ¿Damos? ¿Más? La ruptura coroidea, acá pues interesante lo que colocan rupturas aisladas pero múltiples, es un poco contraproducente decir eso, porque si o está aislada o qué. Entonces la ruptura coroidea puede ir acompañada de cualquier otra de estas alteraciones. En todas estas patologías siempre buscar cuerpos extraños intraoculares, ¿no? Porque a veces esto es lo que nos generó pues todas las otras lesiones. En la ruptura coroidea hay que darle láser ahí alrededor para que a un futuro no haga una membrana neovascular. Entonces, a estos pacientes, pues sí, igual su seguimiento semanal, luego cada 3 semanas, luego 6 y 12, para ver que no generen estas membranas neovasculares. ¿Avanzamos? Sigue. El agujero macular traumático, aquí importante cuando ustedes estén haciendo los OCTs, hacer el marcaje de cuánto es la distancia de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Bueno, porque esto es muy... ¿Qué? Sí, nos varía el pronóstico. Uno, nos va a dar también qué tipo de agujero macular es, 1, 2, 3, 4, y cuál es el abordaje quirúrgico si es que lo vamos a hacer. No es lo mismo que vayamos a hacer un peeling, porque no todos solamente es peeling, otro es flap invertido, otro es en pétalos de rosas. Si tenemos que incluso utilizar PRP intraoperatorio, o si incluso tenemos que hacer un trasplante autólogo de retina si es muy grande. Entonces es muy importante siempre marcar las distancias de todos estos para pues tener esa parte. ¿Seguimos? Sí. 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 En la diálisis retiniana, aquí sí muy importante, tienen que colocar un lente de contacto pues para ver pues toda la periferia. Si solo utilizan un lente de 90, aunque ustedes le digan al paciente mira arriba, derecha, izquierda y todo, puede que no vean nada de todo esto. Entonces sí colocar un lente de contacto para poder visualizar pues casi la hora hace rato, ¿no? Entonces, sí importante, hay que delimitarlo. Si lo ven, pues darle láser de 3 a 7 hileras de láser en toda esta zona para que no avance más. Usualmente estos pacientes pues iban a terminar en cirugía, ya sea con un grado de cerclaje o con silicón, y pues realmente los pronósticos de estos sí ya vienen siendo reservados. ¿Seguimos? Abulsión del nervio óptico, lamentablemente aquí pues ya no hay mucho que hacer. Realmente pues este es pues un corte, ¿no? Entre el nervio óptico y el resto de las estructuras de la retina, entonces pues se cortó el nervio óptico, pues chao, ¿no? Aunque eso pues vuelva a tocar, ya la neurotransmisión de información de entre la retina y todo el nervio óptico es muy mala. Casos raros ahí de pacientes que tuvieron abulsión del nervio óptico, años después y tuvieron otro trauma y pum, alcanzan a tener un poco de visualización. Porque se supone que pues, por el mismo golpe se puede reconectar algo ahí del nervio, pero pues es un caso de uno en sabrá Dios cuántos miles de millones que va a pasar eso. Entonces, usualmente estos quedan NPL, ¿no? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Eso eran todo? Ok. Puncture, estos vienen siendo o por un traumatismo de alta magnitud o pacientes que tienen algún grado de pancreatitis.
¿ok? Estos el paciente no les va a llegar, estos son pacientes que los interconsultaron ustedes porque están hospitalizados por el trauma o porque tienen pancreatitis. Entonces, su resolución viene siendo casi autolimitada, es decir, va a ir mejorando pues con el tiempo, no solo vigilancia y ver que las otras cosas no vayan empeorando, sino vascularizaciones o algunas otras, si tienen una obstrucción de arterias o qué es lo que va a ir pasando con el tiempo. Vamos avanzando un poco más. Sigue, sigue, sigue. En el de Thiersson, pues acá vemos un tipo característico del sangrado. Lo vemos que tiene un nivel, esto nos está diciendo que es subhialoideo. Pues no esperamos tanto, ¿no? O sea, usualmente nosotros sí damos tratamiento, aunque sea con enzimas o utilizamos algún otro procedimiento, pues podemos hacer neumodesplazamientos o algo. Pero sí, la conducta inicial viene siendo de vigilancia y ya después pues vamos avanzando un poco más y si no, pues terminan en cirugías. Si son pacientes pediátricos y tuvieron este tipo de alteraciones, sí tenemos que ser un poco más precoces con el tratamiento. ¿Por qué? Para evitar ambliopía. Recuerden que los niños ellos sí van a generar alteraciones muy rápidamente. Avanza. Shaking Baby, aquí les da la triada, hemorragia subdural, hemorragias intraoculares y fracturas o traumatismos craneales. Esa es la triada, pero puede ir acompañada de fractura de huesos largos o cualquier otra alteración del resto del cuerpo. ¿En quiénes se va a dar? En los primeros 2 años de vida, porque la cabeza del bebé es más grande o tiene una proporción más grande que el resto de su cuerpo y los músculos de su cuello no van a ser tan fuertes. Esos procesos de aceleración y desaceleración es lo que les va a generar estas hemorragias. El 50 al 60% de los pacientes con Shaking Baby va a tener hemorragias intraoculares. Y obviamente la triada es. Con lo que nos mencionaba acá el doctor Raúl, ¿fue, verdad? Sí, importante descartar eso porque colocar un diagnóstico de niño síndrome de bebé sacudido es una alteración, ¿qué? Médico legal fuerte, ¿no? O sea, este tutor legal pues puede ir preso por esto, ¿no? Entonces, sí descartar todo y estar seguros de lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, sí importante. Descartar las otras, lo de endocarditis, claro, pues si tenemos alguna alteración infecciosa o andamos buscando algún otro foco infeccioso, claro que sí, leucemias, claro que sí, y pues sí, las edades concuerdan, ¿no? Una leucemia lamentablemente en los chiquitines, pero pues si vemos algún grado de síndrome de maltrato, pues ir pensando en esto también, ¿ok? Avánzale un poco más. Valsalva, pues sí, en cualquier edad se ve mucho en deportistas de alto impacto, los que generan o hacen halterofilia, que hacen levantamientos de pesos así de alta carga, ¿no? Son los que van a generar eso. ¿Por qué? Pues aumenta de manera abrupta y pum, pueden tener estos sangrados. Entonces, también vigilancia y pues solo si no mejora, pues hacemos algún tipo de manejo, pero usualmente tienen una mejoría solo con observación. Y con todo esto, importante valorar toda la escala de trauma, ¿no? Si han utilizado la escala del OTS, valorar y decirle a un paciente cómo va a evolucionar. Esto es un porcentaje, no es que sí o sí, pero si tenemos la agudeza visual inicial, que hay que tomarla religiosamente en todos estos pacientes, y todo el resto de alteraciones que tiene, pues sí, vale la pena decirles al paciente, mire, aquí es lo que podemos llegar a tener de agudeza visual post procedimientos. ¿Ok? Entonces, perdón que les robe unos minutos, pero quiero que veamos, como dicen que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Veamos este caso.